Así como estamos de pie por respeto a la palabra, voy a pedir al hermano Broca que pase aquí al frente, a la plataforma, y vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Dios bendiga al hermano por visitarnos. Gracias, Pastor Eli. Gracias, Dios los bendiga, buenos días. Pueden sentarse un momentito, hermanos. Le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes hoy domingo nuevamente, adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Gracias al Pastor Eli por la invitación, a su familia, por esta invitación a estar con ustedes ministrándoles el día de hoy. Meditaba yo en una frase aramea, Abba. El término Abba es una frase aramea que quiere decir papá Dios o papacito Dios. Yo había estado no muy conforme con el hecho de que a Dios nos dirigiéramos a Él con el término papá, pero cuando me empiezo a involucrar con el hebreo y con el arameo y con el griego y todo ese tipo de cosas, me di cuenta que hay cosas que uno ignora. El verdadero significado de este término es término en arameo, no es hebreo, y que quiere decir papito Dios. Entonces encontramos otra frase que es común entre nosotros, aleluya. Aleluya, mucha gente no sabe qué quiere decir aleluya. Y el término aleluya quiere decir, vengan, adoremos. El término aleluya viene del verbo halel y el prefijo u y el sujeto ya. Ya, dice aleluya, vengamos todos y adoremos a Yahvé o a Yahweh. En términos que conocemos, diríamos, vengan todos o vengamos todos, porque es un término plural, adoremos a Jehová, en el lenguaje que nosotros conocemos. Entonces, hermanos, toda esa fraseología componen nuestra forma de comunicarnos con Dios. Debemos de tomar en cuenta que en las Sagradas Escrituras, de la cual vamos a hablar del texto que tengo preparado para ustedes el día de hoy, se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y el verso 8. Cuando todos tengan esta porción en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie y voy a dar lectura en voz alta. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, vengo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a presentarme delante de ti. Dame palabras, Señor, y unge mis labios, para que cada frase que salga de mi boca, Señor, sea una palabra, Dios mío, para tu pueblo en esta mañana. Que quede grabado en lo más profundo de los corazones. Señor, si alguien viene por primera vez a este lugar, que pueda encontrar una respuesta a su incógnita y a sus preguntas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te lo he pedido todo. Aleluya, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído este texto, pero hay otro más que conocemos todos, que se llama Juan 3:16. Yo los voy a llevar 30 minutos hacia un tour teológico para que encontremos una respuesta a nuestras necesidades espirituales. Si alguien viene por primera vez a este recinto o a la casa de Dios, como todos conocemos, aquí va a encontrar una respuesta a sus necesidades, a ese vacío que hay en su corazón, que no lo ha podido llenar con nada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este texto y en este son dos textos un poco parecidos.
ambos hablan del gran amor de Dios hacia el pecador. Pero quiero decirles algo, hermanos. El libro de Romanos es una de las cartas más importantes de las cartas paulinas de Pablo. Y en esta carta él hace un énfasis en relación al pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el salario del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a conjugar un poquito los verbos que se mencionan aquí. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó, tiempo pasado, Dios al mundo, que ha dado un pretérito indefinido, que lo voy a trasladar también hacia un pasado. Y yo diría, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ven ustedes cómo cambia el término. Porque ya todo, Dios ya consumó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que ahora sí crea, el verbo creer, tenga vida eterna. Dice, mas Dios muestra, el verbo mostrar, su amor, el verbo amar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo del verbo ser, aún pecadores, que también pudiera ser un verbo, Cristo murió, otro verbo, por nosotros, personal. Entonces, Cristo murió por nosotros. Desde el Antiguo Testamento vemos el panorama de Dios en el interés y en el plan proyectado para la redención del hombre. Siempre hay algunos exégetas dicen que Juan 3:16 tiene un mensaje muy profundo. Y es que desde el principio de los tiempos encontramos el proyecto del amor de Dios para el mundo, desde la creación del hombre. Dios creó un hombre perfecto, pero que Dios mismo sabía que iba a ser imperfecto. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un proyecto para salvar al pecador. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Ese hombre que iba a hacer con sus manos, crearlo, hacerlo, formarlo a la perfección, había ya un problema que estaba escrito en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque el mal ya estaba en el mundo. El mal el pecado, el mal no se genera en el mundo. Muchos piensan que el pecado o la maldad se generó precisamente en el mundo. No, el mundo fue hecho perfecto sin maldad. El mal se origina precisamente en el reino de los cielos. Allá empieza el pecado, allá empieza la soberbia, allá empieza la maldad, el egoísmo, la ambición. ¿Con quién? Con Satanás, quien era un ángel de luz y se rebeló en contra de Dios porque quiso ser igual o más que Dios. Y por eso fue arrojado del reino de los cielos al exterior. Entonces, cuando Satanás llega al mundo exterior, se contamina el ambiente. El pecado, la maldad ya estaba presente cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios formó a ese hombre perfecto y lo puso en un lugar especial que nosotros llamamos y conocemos como el huerto del Edén. Dice que Dios puso al hombre en un huerto en Edén, dice el Génesis, capítulo 2. Allí puso Dios al hombre para que gobernara todo lo que había creado, todo lo que había hecho perfecto. Pero ya también había la sensación de la maldad en ese sistema. Entonces Dios establece un proyecto de rescate, o el plan B de Dios. Cuando creó al hombre, ya había diseñado ese proyecto. Por eso dice, porque de tal manera, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, en ese mundo que Él había creado, ya estaba
el concepto del amor y del perdón previsto por Dios para que su creación no se perdiera. Nosotros debemos de tener en cuenta algo, y no sé cuántos de ustedes han meditado en esto. El lago de fuego no fue hecho para el hombre. Ese no fue diseñado para usted ni para mí. ¿Fue diseñado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios no pensó que ese lugar fuera para su creación. Para la obra de sus manos. No, ese no fue diseñado ni para usted ni para mí. Pero también Dios dejó el libre albedrío para el hombre. El hombre es el que tiene la decisión de la eternidad de su vida. Y dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado, será lanzado. El que no es hallado en el libro de la vida, es inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Dios, en el Antiguo Testamento vemos la personalidad del Hijo de Dios en una serie de figuras, en una serie de eventos, en una serie de conceptos tipológicos, donde Dios siempre nos está hablando del gran amor que le tiene a la humanidad y proyectando el plan de la salvación. Porque desde el principio de la creación, siempre ha habido una necesidad en el hombre de amar y ser amado. En la actualidad, comentábamos el día de ayer en el seminario, en la actualidad vemos tanta necesidad en el ser humano de sentirse amado. Pero él ha buscado ese amor equivocadamente en diferentes lugares y se ha creado conceptos ideológicos y ha creado imágenes y ha fijado la atención en cuestiones irregulares de la vida. Por ejemplo, la idolatría. ¿De dónde nacen tantas vírgenes? La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Juquila, la Virgen de Zapopan, la Virgen de no sé qué. ¿Cuántas vírgenes hay? Ese es el factor de la necesidad de ser amado del hombre. Busca un refugio en un amor filial, en un amor de madre, para sentirse amado y llenar ese vacío de amor, de falta de amor que hay en su corazón. Pero equivocadamente fija su atención en cosas inanimadas, en cosas que son una ofensa para Dios. Porque el que exige adoración para Él es Dios. El que exige que se le ame y se le adore en espíritu y en verdad es Dios y no a nadie más. El Señor Jesucristo nos enseñó a respetar a nuestros padres, nos enseñó a amar a nuestra madre, a nuestros hermanos y a nuestros padres, porque eso es parte de uno de los mandamientos preponderantes. Amarás a tus padres, los respetarás, pero no nos enseñó a amar a la Virgen María. Ella sí es la madre del Hijo de Dios, el instrumento que Dios creó, que Dios hizo, que Dios determinó para que el Salvador viniera al mundo. Mas no debemos rendirle ningún tipo de adoración porque ella no nos puede salvar. Ella tuvo necesidad también del Salvador, igual que usted y yo. Pero a donde quiero ir es que Dios desde el Antiguo Testamento estableció los conceptos de la salvación. Por ejemplo, vemos en Isaac, desde Abel, voy a hablar desde Adán, que fue el primer hombre que tipifica a Cristo. Porque por Adán entró el pecado, un hombre hecho por la mano de Dios, creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios, por él entró el pecado, porque fue tentado y sucumbió a la tentación. Entonces encontramos tipo de Cristo, Adán, y Cristo es el postrer Adán, porque él fue concebido bajo obra y gracia del Espíritu Santo, no por voluntad de varón. Pero Cristo fue tentado y él sí superó la tentación. Entonces, en Adán entró el pecado, en Jesucristo el pecado es quitado. Pero sigamos viendo el proyecto de Dios para el hombre. En Abel,
en el sacrificio de Abel, en la sangre derramada por Abel. Entonces, y así sucesivamente vemos el panorama de Dios a través de los tiempos y a través del Antiguo Testamento hasta llegar a Isaac, hasta llegar a Abraham e Isaac, Jacob, y podemos ver también al pueblo de Israel en la cautividad de Egipto. Eso simboliza la cautividad del pecado, y vemos ahí un hombre que también llega vendido como esclavo a Egipto, José, uno de los tipos auténticos más relevantes de la personalidad del Hijo de Dios. José vendido por 30 piezas de plata, traicionado por sus hermanos y vendido a los gentiles, a un país idólatra, a un país como es Egipto. Pero Dios exaltó a José porque José fue tentado y no sucumbió a la tentación. Y por no sucumbir a la tentación fue encarcelado y estuvo 3 años en la cárcel hasta que fue liberado. Y fue liberado para exaltarlo, para ser exaltado. Llegó a ser un dirigente, un gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. Esto nos demuestra los propósitos de Dios para la vida del hombre. El propósito de la salvación estaba proyectándose desde aquel tiempo a través de la tipología bíblica. Encontramos la apertura de Dios hacia el mundo gentil. Porque encontramos en Juan, dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Ese pueblo que fue liberado de la cautividad de Egipto, de 430 años de cautividad en Egipto, liberado. ¿Y cómo fue liberado? A través del sacrificio del Cordero Pascual, de la muerte de los primogénitos. Fueron liberados a caminar por el desierto. Pero aún por la desobediencia de Israel también hay figuras ahí que voy a mencionar en este momento. Pero ahí hubo la liberación de Israel por medio de un proyecto de Dios establecido para sacar a Israel de la esclavitud. Y ese hombre se llamó Moisés, un líder tipo de Jesucristo también. Entonces, toda la Biblia encontramos y está diseñada para encontrar el plan de la salvación proyectado por Dios hacia el Nuevo Testamento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero la historia nos remonta y nos lleva al Antiguo Testamento para trasladarla al Nuevo Testamento como la verdad de Dios establecida para la redención humana. Dios no se equivoca. Dios diseñó el plan de la salvación tan perfecto. Cuando Israel se rebela y vienen las serpientes, la serpiente de bronce que Moisés levanta en el desierto, el veneno de la serpiente simboliza el juicio de Dios. El veneno de la serpiente, el pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y dónde se manifiesta la dádiva de Dios ahí? En que Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo empezó a ser afligido por este castigo, le dijo Dios a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo aquel que mire la serpiente no morirá. ¿Y qué dice Juan 3:14? Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y todo aquel que mire no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo en el Calvario fue la esperanza de la salvación del hombre. Así como la serpiente fue levantada, así fue Jesucristo también levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mire el Calvario no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios desde el principio de la creación. Dios amó al hombre, Dios amó su creación, Dios amó al hombre formado, el que cayó en pecado y que fue completamente vencido por el pecado. Dios lo levanta por ese gran amor que le tiene a su creación, y usted y yo somos parte de esa estructura hecha por Dios a su imagen y semejanza. Hermanos, aquí hay algo también que quiero mencionar. Dios ha venido hablando a través de los tiempos, a través de la Escritura, a través de los profetas, a través de los reyes de Israel,
A través de todas esas páginas de la Biblia encontramos a un Dios manifestado y manifestando su amor para redimir al mundo que necesitaba del perdón de Dios. El arca de Noé. Noé es un tipo de Cristo. El arca es un tipo de la salvación de Cristo. El arca significa Jesucristo salvando al hombre de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Dios anuncia a través de Noé que iba a enviar el juicio sobre la gente de aquel entonces, y no quisieron obedecer, no quisieron oír a Noé. Noé, desde aquel entonces el evangelio empezó a predicarse por los labios de Noé. Entonces, ¿qué sucede en estos tiempos? ¿Cuántos predicadores habemos anunciando que Cristo viene? Que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y el hombre sigue inmerso en el pecado y no quiere concebir que va a morir eternamente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, en la benevolencia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos cómo Dios se manifiesta a través de los tiempos, a través de las páginas de las Escrituras. Por eso decimos que la Sagrada Escritura es un libro vivo, es un libro con vida, porque en cada página encontramos la voz de Dios, encontramos el proyecto de Dios para la salvación del hombre. El hombre, si se pierde, será por su propia desobediencia, por su propia situación de no querer reivindicar su vida con Dios. Dios dejó en el hombre un libre albedrío para que él decida de su vida. Él sabe si se salva o se pierde. Entonces, hermanos, Dios sigue hablando a través de los tiempos, haciéndole ver al hombre su situación pecaminosa. El apóstol Pablo, igual que Juan el teólogo, dos hombres de Dios con una visión igual, similar. Un hombre formado a los pies de Jesucristo, un hombre formado a los pies de Gamaliel, pero apartado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Dónde en el Antiguo Testamento Dios establece la oportunidad para los gentiles? En la mujer de José, en Asenat. Esa mujer no fue judía, ella venía de la nacionalidad egipcia, hija de un sacerdote de los egipcios, del sacerdote de On. Entonces vemos cómo Dios permite que José se case con una mujer pagana, porque a través de Asenat, que Asenat es tipo de la iglesia de Cristo, el pueblo gentil pudiera a futuro encontrar la salvación por medio del sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. El propósito de Dios fue sobre Israel, porque Israel tenía un propósito, le fue encomendada una misión de hablar de Dios a través de los tiempos, pero ellos no quisieron entender esto. Por eso Juan dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Juan el Bautista vio que venía Jesucristo por las riberas, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refería precisamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, a ese Jesucristo rechazado, los mismos hermanos que rechazaron a José, los mismos hermanos rechazando a Jesucristo, tipos auténticos de los proyectos de Dios para la salvación y redención humana. Bien, entonces, ¿dónde encontramos nosotros el secreto de la salvación? En la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está escrito todo. La salvación por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No estoy mencionando ahorita ninguna frase griega, porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan perfectamente bien el propósito de Dios para la salvación del hombre. Pablo fue un hombre que fue formado de acuerdo a la ley. Un hombre que conocía la ley mosaica, era lo que ahora llamamos doctores en teología. Un hombre especializado, un hombre experto, que perseguía a la iglesia del Señor porque él, que de acuerdo a su convicción y a su forma de creer, creía que ellos eran falsos, que no iban de acuerdo a la ley mosaica, y por lo tanto él era muy celoso a los principios establecidos en la ley, en la Torá. Pero cuando Dios le habló y le dijo:
que estaba equivocado, él se entregó y peleó de tal manera que fue uno de los hombres más relevantes en la predicación del Evangelio y establecimientos de iglesia en toda Asia y parte de Europa. Este hombre, el apóstol Juan y el apóstol Pablo, son dos hombres que marcaron una pauta en la historia de la teología. Juan, el único apóstol del Señor que murió en la ancianidad y que escribió libros importantes y la revelación de Dios en el Apocalipsis. Igual el apóstol Pablo fundó las iglesias que también escatológicamente hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Romanos es un libro que marcó la historia de las cartas paulinas, hablando del Evangelio, y el mismo Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, bendito Dios, aleluya. En otra versión dice, porque es poder de Dios. Entonces, el Evangelio es buenas nuevas de salvación. Ese fue el trabajo de Pablo, llevar el Evangelio hasta los confines de Asia, hasta los confines de la tierra, predicar el Evangelio, hablar de la salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Para él sufrir por el Señor Jesucristo era cosa que no era tan gravoso, porque él sabía a quién le estaba sirviendo y para quién había sido escogido o por quién había sido escogido para llevar el Evangelio de Jesucristo. Hoy el hombre tiene una gran necesidad. Hoy el hombre va y viene por donde quiera. La delincuencia está al punto más elevado en la vida de la historia humana. Ayer veía yo en las noticias de una cuestión dramática en un centro comercial en Estados Unidos. La delincuencia está desatada. En Tlapacoyan están llegando los delincuentes y sacando a los pastores de las iglesias y se los están llevando secuestrados. ¿Qué está sucediendo? La maldad está llegando a los niveles nunca más vistos en la historia de nuestros tiempos. Y esa es la gran necesidad que hay de la salvación del hombre, de predicar. Hay necesidad enorme de llevar el Evangelio, de la educación de los padres. Yo siempre he dicho que la educación y el Evangelio debe de empezar en casa. Las primeras almas que debemos ganar son nuestros hijos. Las primeras almas que debemos ganar es nuestra familia, porque de la cultura familiar saldrán grandes hombres o saldrán los hombres más peores del mundo. ¿Cómo quiere que su hijo sea un gran hombre? De usted depende. Si usted quiere que su hijo y su hija sean grandes hombres de Dios, instrúyalo en la carrera del Evangelio, instrúyalos en las Sagradas Escrituras, enséñenle las Sagradas Escrituras, como en Israel. La educación en los hijos era desde los 5 años, los dedicaban a estudiar la Torá, la Misná y todos los libros que habían de educación en Israel en aquel entonces. Ahí no se escapaba un solo israelita desde chiquito, desde niño, era criado y crecido bajo los principios de la Torá. Nuestro deber es instruir a nuestros hijos y enseñarlos desde chiquitos a que conozcan las Sagradas Escrituras. Si usted quiere que su hijo sea un delincuente, dele un arma de juguete, dele una ametralladora de juguete y a poco tiempo él tendrá un arma de verdad haciendo estragos en la sociedad. Si quiere que su hijo sea un gran deportista, dele un balón de fútbol y va a ser un gran futbolista o un gran beisbolista, lo que usted quiera. Entonces, los hijos son como uno los eduque. Es mentira que el mundo está lleno de maldad porque no tuvieron capacidad los padres, eso es una verdad. No tuvieron capacidad los padres de educarlos y de formarlos, porque la educación empieza en casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Si usted educa a sus hijos, serán hombres de bien. Todos los hombres de bien. A mí me educó mi padre con el psicólogo que está aquí en la cintura. Con este psicólogo me educó mi padre. Y ahora ya hay una ley que si este psicólogo interviene, lo denuncian ante las autoridades y va usted a la cárcel. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se están perdiendo valores, porque esto, aunque parezca mentira, daba principios, daba valor, daba formación y daba temor. Entonces, eso era lo que nosotros conocemos como la vara de la corrección. La vara de la corrección siempre ha sido justa y explícita en la educación, en la vida del ser humano.
Entonces, hermanos míos, hoy es el día en que debemos pensar cómo vamos a transformar esta sociedad que se pervierte y se pierde en nuestros días, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra del Señor. Podemos nosotros, podemos encontrar la respuesta a través de la Biblia. Había un hombre en la India, un buzo llamado Jambau. Jambau tenía un concepto de la salvación un poco equivocado, como suelen haber en estos tiempos en nuestro entorno. Con tristeza veo cuánta gente camina de rodilla cada 12 de diciembre, es cada 12 de diciembre, o de noviembre, de diciembre. Bien, Jambau era un hombre de la India que era buzo, se dedicaba a buscar perlas. Y lo conoció un misionero que había llevado el evangelio a la India y se hizo amigo de Jambau. Entonces, Jambau en cierta ocasión le dijo al misionero que lo acompañara hacia el área donde él buceaba, porque le iba a hacer un obsequio. Entonces, cuando Jambau se sumerge, se fue hasta lo más profundo, hasta donde puede aguantar un buzo, y sale con una ostra en la boca y le dice al misionero: mire, tenga esto en sus manos y cheque lo precioso que hay ahí. El misionero con su portaplumas abrió la ostra y encontró una hermosa perla. Y le dice Jambau: es para usted. Y dice el misionero: no puede ser. Esta obra tan maravillosa. Y le dice Jambau: no es tan maravillosa. Usted, porque no conoce, no ha encontrado los defectos que hay en esta perla. Cheque y se dará cuenta cuánta imperfección hay en esta perla. Esta perla no es la que yo he querido sacar. Entonces le dice el misionero a Jambau: Jambau, pero ¿cómo quieres que esta perla esté perfecta si tú no eres perfecto? La imperfección en el hombre es como esta perla, que no es perfecta. Y para lograr la perfección, tú la puedes lograr en el Señor Jesucristo y puede ser perfecto, puede ser perfeccionada tu vida. Y le dice Jambau: misionero, yo no puedo entender sus palabras y no puedo tampoco creer en su religión. Porque yo he estado pensando que ya es la última sumergida que me he dado para sacar esta perla y no he podido lograr la perfección que yo he querido en una perla. Ya voy a morir. Jambau era un hombre de 80 y tantos años. Ya voy a morir, pero antes quiero ir a Calcuta de rodillas, desde Delhi hasta Calcuta o de Calcuta hacia Delhi, no recuerdo, pero tenía que ir de rodillas para lograr la salvación. No sé qué hay en Calcuta, me imagino que debe haber algo importante allí, porque de allá era la Madre Teresa de Calcuta. Pero entonces le dice el misionero: Jambau, pero no vas a aguantar, se van a desangrar tus piernas. ¿Cómo es posible que pienses así? Es la peor torpeza que puedo hacer. No, le dice, esa es mi convicción y yo voy a dar mi vida de esa manera para lograr la eternidad. No dudo que estaba pensando en una eternidad, pero en una de las dos. Bien, pero antes le dijo Jambau al misionero: quiero que me acompañe a mi casa. Y fueron a su casa. Y aquí viene la parte más difícil. Porque cuando llegan a su casa, dice Jambau al misionero, sacó un cofrecito y lo puso frente al misionero. Abra ese cofrecito. Ahí vas a encontrar la perla más perfecta, la perla perfecta. Esa perla es perfecta. Es una joya incalculable su valor. Y abre el cofrecito y ve el misionero una perla preciosa, perfecta, sin ningún rasgo de imperfección.
y le dice Yambao, ¿le gusta? Y dice el misionero, sí, me encanta, está perfecta la perla. Y le dice Yambao, es suya. No, yo no puedo aceptar esto, dice el misionero. ¿Cómo crees? Yo te la pago, es tu trabajo. No, señor, no puedo vender esta perla. Se la obsequio. Te pago 10,000 pesos. No, señor. Te pago 15. No, señor. Trabajo por ella el tiempo que quieras. No, señor. No lo pagarías jamás. ¿Sabe usted por qué? Le dice Yambao al misionero. Porque esta fue la perla que sacó mi hijo y le costó la vida. Por esta perla mi hijo perdió su vida. Fue su última buceada, pero logró sacar la perla más perfecta, la perla perfecta, no la más, la perfecta. Él dio su vida y su sangre por esta perla. Entonces, le dice el misionero a Yambao, Cristo tiene la perla preciosa para ti, la perla de la salvación. Él dio su vida por ti, Yambao. Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y tú eres uno de ellos. Tú eres esa perla que puede ser perfecta con la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. En ese momento, Yambao se entregó a Cristo. Aceptó a Cristo como su Salvador. Y hoy de seguro, Yambao está en la presencia de Dios. Porque este es un hecho real. Es un hecho verídico que yo lo encontré hace muchísimos años en un folleto. Una verdadera historia de un misionero en la India, escrita por él, hablando de este testimonio. Entonces, en el mundo, hermanos, muchos quieren encontrar la perfección por sí mismo. Muchos quieren encontrar la solución y la cura a su dolor por sus propios méritos. Muchos quieren encontrar la solución a sus problemas por sus propias decisiones y han dejado a un lado la meta del supremo llamamiento. Pero hoy el Señor Jesucristo te dice que Él ha dado su vida por ti, que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar tus pecados. Esos pecados que un día entraron por un hombre y que Él mismo estaba quitando esa maldición del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el que vino a darnos su amor, porque de tal manera nos amó y que nos enseñó a amar, y que si no amamos no lo conocemos, porque Él es puro amor. El amor de Dios se manifiesta a través del sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa necesidad que hay en su corazón, ese dolor y esa desesperanza que hay en su corazón, porque tal vez tenga un hijo que está prófugo, o un hijo que está en la cárcel, o porque lo secuestraron, o porque usted no sabe dónde está. El Señor Jesucristo puede llenar ese vacío en su vida. El Señor Jesucristo es el único que puede curar esa herida. Es el bálsamo que cura nuestro dolor, porque Él es nuestro amparo, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordia. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Jesucristo dio su vida por ti y dio su vida por mí, y nos espera, hermanos míos, la vida eterna. La vida eterna, si usted y yo permanecemos y que busquemos y que estemos seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Será triste cuando sea pasada lista en aquel momento y su nombre no esté escrito allí. Va a ser tremendo, porque puede ir a dar el lugar que no fue preparado para usted, pero que usted lo escogió por voluntad propia. Hermanos, piense y medite en este día que Dios está hablando a su corazón
mañana puede ser tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es el día de salvación. Y si usted ya es un hombre redimido con la sangre de Cristo, procure permanecer fiel, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida, dice el Señor a través de Juan el teólogo, cuando escribe las palabras que Dios, el Señor Jesucristo, dicta para que Él escriba con puño y letra. Hermanos, hoy meditemos en lo que será el futuro de nuestra vida, el futuro en la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde estará nuestro destino final? Piense y medite, porque un abrir y cerrar de ojos puede ser suficiente para perder la salvación. Jesucristo dijo: sé santo como yo soy santo. Procurar la santidad a través de la búsqueda, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la santificación. Nosotros podemos lograr la perfección como la perla de gran precio. Encontrar esa perfección en nuestra vida por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que ese alfarero divino perfeccione nuestra vida. Bendito sea su santo nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, haz un análisis, escanea nuestra vida, Señor. Saca un escáner de mi vida y dame, Señor, las partes endebles de mi corazón. ¿En qué estoy fallando, Señor? En este escáner, en esta radiografía de mi vida, Señor, muéstrame dónde estoy fallando, dónde está el defecto, dónde estoy quebrantando tus principios, y enséñame los principios de la sabiduría tuya, Señor, para perfeccionar mi vida delante de tus ojos. Clame y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Perfecciona mi vida, Señor, como esta perla. Perfecciona mi vida con tus manos. Perfecciona mi vida, Señor, que el Espíritu Santo venga y descienda sobre su vida y añada y limpie y quite toda arruga, toda mancha, toda imperfección de su vida, y todo dolor sea quitado, todo sufrimiento sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo clamo en esta noche, en esta mañana, pidiéndole al Señor que nos bendiga y que nos guarde. Padre Santo de los cielos, aquí está, Señor, la comunidad que tú has preparado en este lugar. Aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, aquí está, Señor, los que has redimido con tu sangre preciosa y que son parte de la iglesia del Cordero, la esposa del Cordero. Señor, por la iglesia por la que viniste a dar tu vida en la cruz del Calvario. Aquí están, Señor, y si alguien hay que no te ha aceptado, que no ha encontrado la salvación, Señor, háblale a su corazón. Dile, Señor, que lo estás llamando, que lo estás buscando. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré, y trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice: venid a mí todos, que yo os haré, yo quitaré cargas emocionales, cargas espirituales, cargas de pecado y de emociones en nuestra vida, que Él las perfeccionará con el poder de su Espíritu Santo, siempre y cuando usted o tú le busques. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle entre tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Dice: poned las miras en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Allá está nuestro futuro, allá está nuestra eternidad con Cristo Jesús, aleluya. Esa debe ser su propósito, su decisión y su vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Te amo, Señor, con todo mi corazón, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Redentor, nuestro Redentor amado. Gracias, Señor, aleluya. Amén. Amén. Bien, Dios los bendiga, y en este momento doy el lugar al pastor Eli.